Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este jueves acá en CNN Chile, que comienza con algo que les anticipamos en la agenda del martes. La economía chilena tuvo apenas un crecimiento moderado en marzo. Yo ese día les dije que el crecimiento había sido leve por las proyecciones que se hicieron en el mercado. Bueno, esto se confirmó, ya que el Banco Central señaló que la economía chilena creció apenas 0,8% en marzo, bastante menos que el 4,5% registrado en febrero. Y justo cuando el Banco Central publicó el IMASEC de marzo, el presidente Gabriel Boric estaba en entrevista con distintas radios y inmediatamente el mandatario opinó sobre esta cifra. Dentro de los marcos de lo esperado, esto principalmente se da porque marzo, en comparación con los meses anteriores, y en particular con marzo anterior, tuvo menos días hábiles. Claro. Entonces es algo que está absolutamente integrado dentro de las proyecciones. Esto no es una sorpresa. La economía chilena sigue en una fase de expansión. Y, por lo tanto, tal como vimos hoy día, la OCDE aumentó las proyecciones de crecimiento de Chile, tal como lo ha hecho los diferentes organismos internacionales y también nacionales, como el Banco Central, de manera significativa. La aumentó en 0,5 puntos, si no me equivoco, la OCDE. Entonces, en Chile tenemos tremendas condiciones para seguir creciendo. Y yo, por lo menos, me voy a empeñar y voy a ser porfiado en lograrlo. Revisemos cómo han sido los últimos IMASEC anuales. Acuérdense que hay anuales, como los que vamos a ver ahora, y desestacionalizados, que vamos a ver más adelante. Nos vamos a centrar en los números en rojo. Están en rojo porque representan 2024. No es que sean caídas, sino que solamente para diferenciar con los años. ¿Cómo cerró el primer trimestre? Enero hubo un crecimiento de 2,5%. Febrero fue de 4,5%. Recordemos que esa cifra fue muy destacada por el gobierno. Y marzo quedó entonces en 0,8%. Haciendo un simple promedio de estos 3 meses, el primer trimestre de nuestro país creció de forma anual en torno a 2,5%, cifra que tiene que ser actualizada por el Banco Central en el próximo informe de cuentas nacionales. ¿Qué fue lo que opinaron en el mercado con estas cifras? Veamos una de esas opiniones. La economía se está recuperando. Yo creo que eso, de todas maneras, es algo que se está viendo, digamos, particularmente, ¿no es cierto?, algunos sectores que venían muy golpeados a propósito de lo que fue el ajuste de la economía en 2022-2023. Pero creo que es importante tener claro que el potencial de crecimiento de la economía chilena es limitado, digamos, y es en torno al 2%. Y yo me atrevería a decir, descontando los efectos que tienen que ver con día hábil adicional en febrero, menos días hábiles durante el mes de marzo, si uno descuenta esos factores, de todas maneras uno ve una economía que está creciendo en torno al 2%, que es más o menos nuestro potencial. Muy limitado, como ya decía, por factores de carácter estructural que tienen que ver fundamentalmente, ¿no es cierto?, con las rigideces que hemos incorporado, con un mercado de capitales que hoy día, ¿no es cierto?, se ve ciertamente, digamos, afectado por lo que fueron los retiros de fondos de pensiones, es decir, menor capacidad por ese lado, ¿no es cierto?, de financiamiento para nuestros proyectos. Bueno, ahora vamos a ver la otra medición del IMASEC, que es la desestacionalizada, que es un mes con el inmediatamente anterior, que es la forma de medir por excelencia en todo el mundo. Veamos. Y nos vamos a centrar nuevamente en los 3 primeros meses del año. Enero creció muy fuerte respecto a diciembre. Ahí lo vemos, 1,7%. Está bastante arriba el número. Bueno, creció muy fuerte un mes con otro. Luego febrero siguió creciendo, pero de una manera algo más lenta. Febrero creció 0,8% más que en enero. Y acá se enciende una pequeña alerta. Marzo cayó 0,7% respecto a febrero. Se ha hablado mucho del efecto que ha tenido Semana Santa, que cayó en marzo y son 3 días hábiles menos. Bueno, aquí se ve el impacto. De todas maneras, veremos cómo el ministro de Hacienda, desde París, que está en reuniones con la OCDE, destacó cómo ha sido el crecimiento de este primer trimestre de 2024 con el cuarto trimestre de 2023, que es el inmediatamente anterior. Veamos qué es lo que dijo Mario Marcel. Considerando solo los IMASEC que se han publicado hasta ahora, que siempre son cifras provisorias hasta que se tienen las cuentas nacionales trimestrales, por lo menos están indicando para el primer trimestre del 2024 un crecimiento de 2% para el PIB total. Estas cifras para crecimiento trimestral respecto del trimestre anterior desestacionalizado son las más altas para la economía chilena desde el 2012, si uno descuenta los años de la pandemia, particularmente, ¿cierto?, la sobreexpansión que tuvimos en el 2021. Por lo tanto, es un crecimiento muy robusto
con el cual está comenzando en su primer trimestre el año 2024, lo que tiende a reafirmar las proyecciones que hemos hecho. Muy importante la distinción. Mario Marcés señala que este primer trimestre es el mayor desde 2012 cuando se compara con el trimestre inmediatamente anterior. Porque cuando se compara el primer trimestre, pero con el mismo periodo de un año atrás, ahí el crecimiento es el mayor desde 2022. Espero haber sido claro en la diferencia. Veamos qué fue lo que comentó el resto del mercado. Como siempre, lo pasamos a revisar en la gráfica que hemos preparado. La cifra revierte gran parte del efecto positivo de febrero. Incluso dicen que para abril el desempeño volvería a ser más elevado porque habría 3 días hábiles más respecto a 2023. Es decir, en marzo hubo 3 días hábiles menos que en 2023, pero en abril va a haber 3 días más. Vamos a tener el efecto contrario. Más allá de la volatilidad de las cifras mes a mes, la economía debería seguir con una recuperación gradual. Pasamos a revisar ahora lo que opinaron en Clapes UC. Lo vemos inmediatamente. El primer trimestre del año cerraría con un crecimiento anual de 2,5%, fue el que yo les dije. Proyectan para el IMASEC de abril entre 3,5 y 4,5%. Y esto sería en parte consecuencia del impulso proveniente de 3 días hábiles más. Como les digo, 3 días hábiles menos en marzo afectaron, pero 3 días hábiles más en abril van a impulsar a la economía en su resultado del IMASEC. Copeuch también quiso opinar en la agenda económica de este jueves. El crecimiento anual del IMASEC está algo por debajo de las expectativas. Nuevamente señalan lo que yo les dije, 2,5 anual de crecimiento en el primer trimestre. Fuerte retroceso mensual por una nota de cautela en cuanto a la continuidad del momento que había exhibido la economía en los 2 primeros meses del año. Ellos creen que abril el IMASEC anual va a marcar un 3,6%. Terminamos esta revisión de los equipos económicos con Scotia. El equipo del Banco Canadiense opinó lo siguiente. Termina el primer trimestre a la espera de las cuentas nacionales, nuevamente con un crecimiento de 2,5% promedio entre enero y marzo. Cabe poca duda de que la economía ha entrado en una fase de recuperación, pero con varios elementos febles. ¿Qué les preocupa a ellos? La desaceleración de servicios, así como la construcción. Ellos creen que el IMASEC de abril va a estar en 4%. Bueno, hubo efecto inmediato con este dato del IMASEC. El dólar, ahí lo vemos, cayó en torno a 13 pesos, porque y el IPSA bajó 0,21%. ¿Esos son los datos? Sí, también los datos, sí. Ese es uno de tanto número que no se puede llegar a confundir, pero están bien. El dólar bajó, así como también el IPSA. Pasamos ahora a otra de las frases que dio el presidente Gabriel Boric en esta entrevista con radios chilenas. Criticó el tono que tuvo el presidente de la CPC en la ENADE de hace una semana atrás. Bueno, hubo también respuesta por parte del líder de los empresarios. Veamos ambas expresiones. Yo los invito a que revisen las diferentes intervenciones en ENADE, porque se habla, como se evalúa el discurso que yo di como que ayudó a temperar los ánimos o a establecer un clima de confianza, pero yo les pido que también revisen el discurso de Carental, que me parece que fue un discurso en ánimo colaborativo, y el discurso del presidente de la CPC, que creo que no fue un discurso colaborativo. Solo se dedicó a principalmente criticar las diferentes medidas que está el gobierno sin ofrecer alternativas a aquellas. Creo que ha faltado reciprocidad en esto, y creo que es importante que todos estemos dispuestos a movernos de las posiciones originales que teníamos y busquemos encontrar un punto de acuerdo respecto a los temas que más nos convocan. La CPC no va a polemizar con el presidente de la República. Lo que el sector privado tenía que decir en ENADE se dijo con claridad y respeto, representando a miles de empresarios de todos los sectores y tamaños. Luego de constatar con datos y evidencia la realidad y desafíos que enfrenta hoy nuestro país, propusimos 7 caminos de solución, 7 acciones en que debemos enfocarnos para reimpulsar el crecimiento y recuperar así el sueño del desarrollo y el progreso para todos los chilenos. Esto es colaborar, porque estamos planteando soluciones concretas para pasar de las palabras a los hechos. Además, desde la CPC hemos hecho propuestas en materia tributaria, en medidas de crecimiento económica y proinversión.
Este jueves se cortó una racha que duró 2 años y medio sin parar. Me refiero a la caída en la venta de autos nuevos, porque después de 30 meses volvió a crecer la venta de autos. Lo vemos a continuación. Son los datos de abril, pero quiero ver los anteriores. En enero la caída fue de 9,1%, en febrero 14,4% y en marzo, fíjense el desplome de la venta de autos, 37,4%. Pero comienza a haber una recuperación y bastante fuerte. En abril se vendieron 25.490 autos nuevos, esto es 30,6% más que en abril de 2023. Como les digo, un rubro que tuvo caídas durante 2 años y medio sin parar, tiene por fin alza en las ventas de los autos nuevos. Van a ser las 8:15 de la noche, hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les muestro una conversación con la directora general de la Organización Mundial de Comercio que está acá en nuestro país. Vamos a hablar si Chile sigue siendo un ejemplo para el resto del mundo por la enorme cantidad de tratados de libre comercio que tenemos y también cómo está el comercio mundial con los conflictos geopolíticos tan bullantes en el mundo. Al regreso acá en Agenda Económica. Por estos días, diversos líderes de organismos mundiales están en nuestro país. Una de ellas es la directora general de la Organización Mundial de Comercio, que conversa ahora con Agenda Económica. Muchas gracias por estar con CNN Chile. Thank you, Nicolás. El FMI proyecta que el mundo crecerá 3,2% tanto este como el próximo año. ¿Cuáles son las proyecciones del comercio mundial que tiene la OMC? Well, just as the Bueno, así como el FMI actualizó las perspectivas de crecimiento global, también vemos un crecimiento moderado del comercio mundial de mercancías. El año pasado, en 2023, habíamos proyectado un crecimiento del 0,8% y de hecho vimos una contracción del crecimiento del comercio de mercancías de 1,2%. Este año estamos proyectando una recuperación leve a 2,6% y para 2025, 3,3%. Así que somos algo más optimistas sobre este año y el próximo, pero vemos los riesgos en el lado pesimista. Debido a las tensiones geopolíticas, los conflictos que vemos en todo el mundo. Y todavía tenemos presiones inflacionarias. Los precios de los alimentos y otros productos básicos en otros lugares siguen siendo altos. Estos son algunos de los problemas que enfrentamos. ¿Cree usted que los problemas de la inflación ya están en el pasado? Vemos que los bancos centrales han estado aumentando las tasas de interés en los países desarrollados y en muchos mercados emergentes y países en desarrollo, y vemos que la inflación y las presiones inflacionarias se atenúan un poco en una tendencia a la baja, pero todavía no estamos fuera de peligro. Y, por tanto, creo que los bancos centrales seguirán manteniendo los tipos de interés altos durante más tiempo hasta que estén seguros de que las presiones inflacionarias están realmente contenidas. Las tasas de interés siguen sumamente altas. ¿Cree usted que llegó el momento de que los bancos centrales empiecen a suavizar la política monetaria para impulsar el consumo? Siempre es un equilibrio porque, por un lado, hay que asegurarse de no obstaculizar el crecimiento, porque también queremos que todo el mundo vuelva a crecer, ¿no es así? Pero la inflación es algo que realmente golpea a los sectores más pobres. Por eso se quiere luchar contra la inflación a largo plazo. El hombre y la mujer, comunes y corrientes en la calle, realmente sienten el impacto de la inflación. Y si no luchas contra ello, parecerá que tu economía no está siendo exitosa. Por eso creo que los bancos centrales están siendo muy cuidadosos al respecto. Yo soy economista, quiero decir, vengo de la escuela que dice, mira, no tengamos demasiada prisa, controlemos la inflación, porque la inflación muerde los bolsillos de los más pobres. ¿Los problemas geopolíticos son actualmente la mayor amenaza para el comercio mundial? There are a few things that are challenges
Hay algunas cosas que representan desafíos para el comercio mundial. Acabamos de mencionar el alto impacto inflacionario que tiene sobre la demanda agregada. Esa es una cosa. Pero las tensiones y los riesgos geopolíticos también son un gran inconveniente para el comercio mundial. ¿Y por qué digo esto? Las tensiones geopolíticas conducen a veces a medidas unilaterales por parte de diferentes países y podrían llevar a la fragmentación del comercio mundial, aunque todavía no vemos un desacoplamiento de las principales economías. Pero nosotros, en la OMC, estamos empezando a ver algunos signos de fragmentación. De hecho, analizamos dos bloques geopolíticos basados en patrones de no votación de los países. En el pasado, veíamos que el comercio entre bloques comerciales crecía al mismo ritmo que el comercio entre los países de esos bloques. Pero ahora vemos un patrón diferente. Vemos que el comercio está creciendo más rápidamente dentro de los mismos bloques geopolíticos que hacia fuera de ellos. Entonces, algunos dicen que el comercio está comenzando a fragmentarse. No tanto todavía, pero debemos tener mucho cuidado, porque si nos fragmentamos en dos bloques comerciales, esto conduciría a una pérdida del 5% del PIB mundial real en el largo plazo. De hecho, hemos modelado esto, y eso es lo que estamos diciendo. Y eso es como decir que sacas la economía de Japón fuera del mundo. Eso es una pérdida demasiado grande para el mundo. El canal de Suez es fundamental para las cadenas logísticas y hemos visto los ataques de diversa índole en el Mar Rojo. ¿Cómo está el momento en ese lugar actualmente? Well, of course we are concerned because the Suez Canal, you can see that Por supuesto que estamos preocupados porque en el canal de Suez, como pueden ver, el transporte marítimo ha tenido que desviarse y tomar una ruta más larga a lo largo de la costa de África para llegar a otros destinos en Europa desde Asia. Esta es una ruta más larga, ha agregado más de 10 días al envío y eso ha provocado algunos retrasos en las cadenas de suministro y ha generado costos adicionales. Pero lo que nos gustaría decir es que el impacto, aunque existe, no es tan malo como uno podría pensar, porque aquellos que gestionan las cadenas de suministro también han aprendido algunas lecciones sobre cómo desarrollar la resiliencia, tienen más inventario que en el pasado, también tenemos más barcos que se están incorporando al negocio del transporte marítimo, por lo que todas estas cosas han ayudado a controlar los costos. Por lo que, aunque el conflicto en torno al Mar Rojo y el Canal de Suez tiene un impacto, este impacto no es tan malo. Hemos visto que el comercio y las cadenas de suministro han sido más resilientes de lo que cabría esperar. En los últimos años, Chile ha sido un ejemplo mundial debido a todos los tratados de libre comercio que tiene. ¿Usted opina lo mismo? Absolutamente. Creo que Chile es conocido por haber firmado, hasta 20 o más acuerdos de libre comercio con una gran cantidad de países que representan alrededor del 60% del PIB mundial. Eso es bastante significativo. Y ha firmado otros tipos de asociaciones económicas y acuerdos comerciales que representan hasta el 88% del PIB mundial, según las cifras que tenemos. Entonces, eso es bastante bueno. Chile es conocido como un país que ha firmado acuerdos de libre comercio de una manera que es beneficiosa para la economía. Internamente hubo un enorme debate respecto a si Chile debía o no sumarse al TPP-11. ¿Cuál es su opinión de este tratado multilateral? Well, look, I'll just speak generally. At the WTO, the world Solo hablaré en general. El comercio mundial se realiza principalmente bajo las condiciones de la OMC. Y ese comercio, bajo las condiciones de la OMC, representa el 75% del comercio mundial. Y consideramos que estos acuerdos, ya sean regionales o bilaterales, son complementarios a la OMC. Por eso les damos la bienvenida. Creemos que pueden vivir uno al lado del otro. Y de hecho, todos ellos se basan en las plataformas de la OMC, en las normas de la OMC.
pero a veces tienen características que están por delante de nuestros acuerdos multilaterales, como en cuestiones de género, por ejemplo, en cuestiones de medio ambiente y clima. Así que también podemos aprender algo de los acuerdos comerciales regionales y los acuerdos de libre comercio que firman los países. Así que realmente les damos la bienvenida. En la OMC no lo vemos como un problema. Hace poco Chile adoptó medidas antidumping contra China, específicamente la producción de acero. Se sumó a otros países como Estados Unidos, Canadá, México y algunos europeos. A juicio suyo, ¿China de manera intencional apoya a sus industrias para que vendan bajo los costos de producción y así ganen posiciones de mercado en todo el mundo? La OMC es una organización impulsada por sus miembros. Por lo tanto, depende de los miembros expresar si sienten que otro miembro está tomando medidas que son anticompetitivas o que socavan su propia industria. Y tenemos acuerdos que rigen la forma en que los miembros deben manejar esto. Por lo tanto, tienen que demostrar, tienen que estudiar la situación y tienen que ser capaces de demostrar de manera transparente que esto realmente está perjudicando a su industria. Y una vez que puedan demostrarlo, podrán tomar ciertas acciones, como las medidas antidumping que mencionas. Pero ciertamente alentamos a los miembros a dialogar primero, a hablar entre sí, para encontrar una manera amistosa de resolver el asunto. Y muchas veces lo hacen. La OMC proporciona un foro para este tipo de diálogo y solución. Pero al fin y al cabo, si toman estas medidas y son compatibles con las normas de la OMC, bueno, para eso existen las normas. Engoncio Conjo Iweala, directora general de la Organización Mundial de Comercio, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Thank you. Con esta conversación con la líder comercial del mundo terminamos esta edición de Agenda Económica. Sean con nosotros en CNN Chile.